Buenas noches, doctores. ¿Me confirman, por favor, si tenemos buen sonido para dar inicio a nuestro primer clase de este módulo de gastroenterología? Buenas noches, doctora. Se le cortó un poquito, pero sí se escucha bastante bien. Perfecto. Bien, pues para quienes no me conocen, vamos a dar inicio a nuestro temario y clase de gastroenterología. Soy la doctora Betsy Valdés, soy médico gastroenterólogo. Actualmente soy directora del Hospital Obrero número 2 y pues trabajo como médico gastroenterólogo y endoscopista en el Hospital Belga. Como es mi costumbre, como primer parte de esta noche voy a voy a marcar la cancha para poder organizarnos y ver cómo vamos a llevar a cabo este nuevo módulo. Sin embargo, para dar inicio a nuestra actividad, tengo preparado para ustedes poder inmiscuirlos dentro de una estrategia que hoy en día manejamos muchos docentes, que es el estudio de casos, para lo cual vamos a ver un pequeño video y a seguir de ello vamos a tener un pequeño cuestionario a poder analizar y entrar en onda a lo que va a ser este nuevo módulo enfocado a poder aprender en base a estudio de casos. Es por ello que me voy a permitir compartir la pantalla para poder en este primer inicio poder ver un pequeño video que nos va a hablar de un caso, en sí es un relato de una paciente. Bien, doctores. Se ve, ¿verdad, doctores? Estoy compartiendo pantalla y va a Sí, se ve. comenzar el video. Perfecto. Bien, ahí está. Mi nombre es Fresia Mejía Guzmán, tengo 57 años, tengo dos hijos, uno de 30 y uno de 27. Y por años sufrí de reflujo gastroesofágico. Comencé con las molestias hace más de 10 años atrás y por una cosa de tiempo y de cobardía también no me tomaba la endoscopía. Vivía tomando antiácidos, me tomaba omeprazol antes de una comida. Eliminé muchas comidas de mi dieta porque decía, no, me da gastritis, no como palta porque me da gastritis, no como huevo porque me da gastritis. Muchas veces en la noche despertaba con este reflujo que me tenía que levantar y pasearme y tomarme los antiácidos. No me dejaba dormir. Bien, ¿se pudo ver, doctores? Sí, doctora. Perfecto. Bien, ahora, posterior a este pequeño relato, un caso pues relatado por una paciente, nos vamos a tomar un tiempo prudente. Voy a volver a compartir pantalla para mostrarles a dónde está ubicada nuestra evaluación, en sí un pequeño cuestionario frente a este primer caso. Nuevamente estamos compartiendo pantalla y como verán, hay un inocuo que dice evaluación diagnóstica para nuestro grupo, al cual nos vamos a permitir entrar al cuestionario y poder resolver y contestar algunas preguntas frente a este primer caso. Nos vamos a tomar exactamente 20 minutos, estamos a 19:45 y estaríamos volviendo en 20 minutos para ya enmarcarnos en base a lo que va a ser el avance de nuestro temario. Volvemos entonces, doctores, en 20 minutos.
Bien, doctores, ¿alguna dificultad, alguna observación con el pequeño cuestionario, doctores? ¿Algún comentario antes de que demos inicio a nuestra parte introductoria? Creo que no, doctora. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio, como había comentado, esta primer parte. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, doctora. Se ve, doctora. Perfecto. Bien. El haber hecho la actividad me permite un poco entrar en el ámbito de poder ustedes comprender que parte del trabajo que vamos a realizar durante este módulo es poder incursionar en la revisión de casos y a través de ellos mejorar el análisis clínico y al mismo tiempo el criterio clínico, que de aquí en adelante, en cualquier rama de la medicina que vayamos a afrontar, esto sirva como uno de los elementos importantes de su formación. Es por ello que inicialmente vamos a demarcar el temario y de ahí me voy a permitir un poquito aclarar en qué consiste el aprendizaje de la revisión de casos y la importancia que va a tener durante nuestros temarios a ser revisados. Hemos visto el caso, hemos analizado, hemos resuelto un pequeño cuestionario, pues ahora me toca indicar que a partir de ahora vamos a hacer las revisiones de nuestro temario subdivididos a través de módulos. Módulos que van a abarcar en una primera fase el módulo de esófago, donde vamos a ver patologías inflamatorias. Ahí va a estar el ERGE, las esofagitis producida por cáusticos, las infecciosas, las asociadas a las alergias como son las eosinofilias. Y a seguir vamos a tener la revisión de los trastornos motores, donde una de las patologías ampliamente frecuentes va a ser la acalasia, pero vamos a entender en su complejidad de cómo enfermedades como la enfermedad de Chagas pueden asociarse a la presentación de estas alteraciones. Y cerrando ese módulo vamos a tener el cáncer de esófago como una de las neoplasias de alta prevalencia y de aprender a estratificar también. Cuando ya estemos en el estómago, evidentemente ello va a permitir aclarar probablemente muchas intrigas y el motivo por cual uno espera llegar a este módulo para hablar de las inflamaciones como son las gastritis crónicas y agudas, pero entre medio un elemento importante, porque uno de los objetivos de ese módulo en revisión está que cada uno de ustedes va a aprender a dar un tratamiento de erradicación y hacer un seguimiento en base a las recomendaciones actuales que existen para esta infección. Ese módulo nos va a permitir ingresar a las hemorragias digestivas altas en sus diversas características y cerrando la entidad como tal, vamos a ver el cáncer gástrico. Ya cuando abarquemos el módulo de intestino delgado, evidentemente la carga de temario se nos va haciendo bastante abundante, ya que en esa entidad vamos a revisar desde los procesos diarreicos. Hoy en día, con esta pandemia que vivimos, cualquier proceso diarreico agudo es considerado como un SARS-CoV-2 mientras no se demuestre lo contrario. También vamos a poder evaluar lo que hemos aprendido durante estos 2 años de la aparición del COVID-19. Ahí vamos a revisar al mismo tiempo la hemorragia intermedia, que no tiene muchos años de ser vigente y su forma de revisión actualmente, las enfermedades inflamatorias intestinales, pero acogida en ese módulo vamos a tener la celiaquía, en ese hablar de muchas personas hoy en día. No es que la enfermedad aumentó, sino que consideramos que día o año a año vamos contribuyendo
en la formación, ya que existen hoy en día más médicos que lo buscan y por lo tanto se diagnostica más y por ende conocemos muchas personas más con la enfermedad celíaca. El módulo de colon, un módulo bastante corto porque simplemente nos va a permitir evaluar y ver la hemorragia digestiva baja asociada al cáncer de colon. Y de ahí vamos a tener que pasar a ver las dos glándulas adicionales del sistema digestivo, donde la parte de hígado, en su modalidad tan amplia, vamos a tratar de abarcarlas y tratar de traerlas lo más especial para ustedes, para ver un poquito las hepatitis agudas, las hepatitis crónicas, la cirrosis en su florido clínica que podemos tener, a cómo hacer el diagnóstico laboratorial por imagen, que va a ser fundamental porque en esta parte vamos ya a aprender a hacer la interpretación laboratorial como corresponde. Y cerrando en sí en los módulos vamos a tener páncreas para ya solapear en una de las patologías más de alta mortalidad y que el manejo oportuno y adecuado que generalmente lo viene siendo un médico general podría salvar la vida de un paciente. Entonces vamos a cerrar los módulos en pancreatitis aguda y crónica y ahí estaríamos realmente abarcando la totalidad de lo que vamos a presenciar en este módulo. Dicho ello, me voy a permitir un poquito hacer una pequeña revisión frente a lo que hoy en día es la revisión de casos y el por qué su importancia de ser incluida dentro de una materia, una rama más en medicina para luego ustedes fortalecer su análisis clínico y con ello continuar en la formación de esta carrera. Para ello, ¿de dónde viene? Los estudios de casos suelen considerarse como una instancia de un fenómeno, una parte de un amplio grupo de instancias paralelas, un dato que describe cualquier fase, proceso de vida entera, una entidad en sus diversas interrelaciones dentro de un escenario cultural, una unidad asociada, por ejemplo, a una persona, una familia, un grupo. Porque hoy en día, con esta pandemia, hemos aprendido realmente todo aquello que en algún momento no nos gustaba, como era la epidemiología, pero factores tan importantes de considerar un paciente cero y ver cómo los contagios y la posibilidad de que ante un solo infectado, cómo se diseminó la enfermedad a través del mundo. Es por ello que esta entidad nos permite realmente coger al paciente como un mundo, un problema, y a través del cual nos vamos a permitir solucionar el mismo. Si uno quisiera definir en los diccionarios de educación, el estudio de casos es una técnica, un instrumento ampliamente utilizado en las ciencias humanas, tiene una doble entidad para el aprendizaje y de la toma de decisiones como una modalidad de investigación. En este sentido, el estudio de casos se refiere a un paradigma, un caso 1, que toma al individuo una unidad como universo de investigación, o a lo que es igual, lo que se denomina estudio de caso único. Este estudio puede realizarse en ocasiones atendiendo en profundidad al sujeto, considerando un momento concreto en un modo longitudinal. Y si uno hace un análisis, es lo que vamos a ir a hacer con un paciente en el afán de identificar su problema y poder plantear una solución. El estudio de casos busca la solución de una problemática presentada, ya sea en una unidad de investigación, que puede ser, como decíamos, un individuo, una familia o un grupo, una comunidad. El estudio de casos como método examina y analiza profundamente las interacciones, los factores, hablamos de causas, hablamos de identificar signos, síntomas, a través del cual en su conjunto y asociado a exámenes complementarios uno hace una impresión diagnóstica. En conclusión, el estudio de casos ha tenido un origen transdisciplinario, preferentemente en el campo de la medicina y la psicología,
Y aunque menos utilizado en el campo educativo, los aportes de Streeck, como clásico del tema, han proporcionado un avance significativo en el área de la materia de la producción del conocimiento. Para ello, es importante saber que tenemos una meta, la finalidad de diagnosticar y decidir en el terreno las relaciones humanas a través de cuál vamos a considerar el análisis de un problema, determinar cómo vamos a afrontar el problema, adquirir y tener la agilidad de determinadas alternativas en los cursos de acción y finalmente tomar una decisión. Ese conducto de pasos a seguir lo vamos a transformar a nuestra parte teórica para entender cómo vamos a trabajar. Cabe subrayar que para elaborar un estudio de casos tenemos que tener muy presente el problema, su contexto, la unidad que vamos a analizar, el tipo de estudio de casos que vamos a aplicar, la confiabilidad y la validez de los datos que vamos a obtener. Es por ello que quienes se han tomado la molestia de ver la plataforma, yo ya dejé en plataforma un libro base para nosotros tener parte de lo que va a ser nuestra revisión bibliográfica, pero a la par de ello vamos a ir sumando una serie de artículos para ustedes tener relativamente una referencia bibliográfica, porque para ir a hacer un análisis debemos conocer el campo y para ello debemos tener una pequeña, por lo menos, lectura comprensiva antes de iniciar el análisis. No tenemos el caso para luego investigar de qué se trata, sino más al contrario, tenemos el fundamento y el conocimiento para luego afrontar el caso. Es así que en cada clase vamos a tener relativamente un relato de un caso lo más aproximado posible a la entidad de la vivencia de cada paciente, en afán de que podamos con ello asociar algunos exámenes complementarios también reales, para con ello ustedes entrar en la práctica de esta revisión de casos y análisis. Para con ello, en un diagrama de cómo vamos a desarrollar las clases día a día que comenzamos esta noche, vamos a tener una revisión de caso al inicio de cada tema. Nos vamos a tomar un tiempo para hacer la reflexión, luego lo vamos a analizar, vamos a identificar puntos importantes y característicos para llegar a una impresión diagnóstica. Una vez que tengamos un buen avance, una buena participación de ustedes y hayamos casi concretado el tema, me voy a permitir hacer una pequeña revisión bibliográfica que vaya a apoyar todo lo previo discutido, para cerrar al final de un tema con uno de ustedes entre un pequeño resumen y una conclusión de cada revisión. En ese análisis consideramos que vamos a lograr impartir y realmente llegar de la mejor manera a cada uno de ustedes, mejorando realmente su formación y no permitir llegar a la conclusión de una formación en carrera sin haber realmente analizado como si se tratara realmente de un caso y plantar la medicina. Hoy en día debemos hacerlo. Bien, doctores, ello es parte de mi pequeña introducción a este gran camino que vamos a iniciar esta noche, en base al cual consideramos importante que sea realmente de lo mayor provecho para ustedes y con ello podamos alcanzar todas y llenar cada expectativa de cada uno de ustedes. ¿Algún comentario, algo antes de dar inicio a nuestro temario en base a todo lo impartido inicialmente, doctores? Los escucho. Respecto a referencia bibliográfica, doctora. Como indicaba, hay un libro en plataforma, autores. Yo les voy a ir adicionando
artículos cada vez que vayamos en el avance del temario, así que si aparte de ello alguien revisa algo, pues nada, compártalo con nosotros en plataforma. Considero que toda bibliografía es bienvenida para pues ampliar los conocimientos de cada uno de nosotros. ¿Alguna otra consulta, doctores? Bien, si no tenemos dudas, pues vamos a dar inicio a la revisión de nuestro temario. Como he indicado, nos toca ingresar al módulo de esófago. ¿Me confirman, por favor, si tenemos pantalla, doctores? Si se ve bien. Sí, se ve, doctora. Perfecto. Bien. Vamos a empezar en el módulo de esófago. Como ya va a volverse un hábito, vamos a tener de introducción a nuestro primer tema del día de hoy un caso clínico para el cual vamos a dar lectura y vamos a ver de qué se trata. Tenemos un paciente de 60 años de edad, de género masculino, que acude a la consulta de gastroenterología refiriendo un cuadro clínico de aproximadamente 6 meses de evolución, refiriendo tener una sensación de quemazón ascendente a la garganta, dolor en epigastrio, tos no productiva nocturna, boca picante por las mañanas, e indica que esta molestia se exacerba con alimentos grasos, por el cual tomó la decisión de disminuir la ingesta de los mismos. Se le toma el peso, pesa 87 kilogramos, tiene una talla de 1.75, toma ocasionalmente antagonistas H2, que consigue en venta libre en las farmacias. Como antecedentes patológicos se identifica que fuma a más de 2 cajetillas de cigarrillos diarios, tiene una presión arterial de 160, cardiopulmonar se lo ve clínicamente normal, en abdomen es un abdomen blando, depresible, ruidos hidroides normales, doloroso en epigastrio y a la presión profunda. Con todo este antecedente, el paciente se realiza un estudio de endoscopía digestiva alta, cuyo reporte de esófago de la endoscopía indica tener un calibre y distensibilidad normal, con cambio mucoso de 37 centímetros de la arcada dentaria superior, en la cual se identifica erosiones mayores a 5 milímetros, con una impresión diafragmática a 38 centímetros de la arcada dentaria superior, con mucosa de aspecto normal. Dicho ello, nos vamos a permitir hacer un pequeño análisis. Vamos a ver qué tiempo prudente nos damos para luego entrar en temario. 20:23 exactamente, estaríamos retornando en 10 minutos exactamente, doctores, para empezar nuestro análisis del caso de esta noche. Volvemos en 10 minutos, doctores.
Bien, doctores, ¿algún voluntario para ir viendo el tema? Creo que es importante primero analizar algunos signos y síntomas que presenta el paciente, para luego ir apegándonos un poquito a factores que hayan podido condicionar dicha alteración o presencia de signos y síntomas, para luego ir avanzando. ¿Algún voluntario, doctores? Los escucho. Bien, si no tenemos voluntarios, podemos ir avanzando. Alejandro Arroyo tal vez nos puede ir ayudando, doctor. ¿Qué signos y síntomas identifica en el caso? Es Alejandra, doctora. Ah, perdón, Alejandra. Mil disculpas. La escuchamos, doctorita. Signos y síntomas, doctora, tal vez podría ser que el paciente presentaba dolor en el epigastrio, tenía reflujo gastroesofágico, tal vez podríamos decir también, por eso tenía la sensación de quemazón, ¿no? Y por eso ¿Cómo sentía de esa interpretaríamos, pero? Bien, comprendo, estamos tratando de relatar lo que dice el paciente, pero para nosotros en la semiología, ¿cómo se describiría esos datos que refiere el paciente? ¿Cuáles serían los signos y síntomas, Alejandra? Mm, podría entrar en reflujo, no, dolor en epigastrio, tal vez. No estoy entendiendo, doctora, disculpe. Bien, Dan tal vez Doctora. levantó la mano, lo escuchamos, doctor. Ahí se escucha raro. Puede estar raro. Dan, lo escuchamos, doctor. Howard's Slytherin. Doctora, la sensación de quemazón sería, bueno, el término pirosis. Una vez más, doctora, no la escuché muy bien. En uno de los síntomas que refería la paciente era la sensación de quemazón. El término Ya. sería, bueno, semiológicamente pirosis. Así es, entonces el paciente tiene pirosis. ¿Qué otro, doctora? ¿Qué otros signos o síntomas identifica? El dolor Tal vez en Dan, epigastrio sería epigastralgia. así es, también tiene epigastralgia, que sigue siendo también para lo que vamos a revisar. ¿Qué otro? La tos no productiva, doctora, puede ser también debido al reflujo Así. gastroesofágico. Bien, pero hay Sienten bien. importante un poco aclarar acá, ¿no? Porque lo primero que dice Micaela son signos típicos del ERGE, y la tos sería, ¿qué sería, Dan, la tos? Un síntoma, doctora. En sí es un síntoma, pero es un síntoma atípico del ERGE. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí empezamos un poco a armar nuestro rompecabezas, donde el paciente tiene síntomas y signos típicos del tubo digestivo, como también refiere a alguna sintomatología atípica, ¿no? Que puede ser y reflejarse en el digestivo. ¿Qué otro síntoma o signo más identifica Dan? Lo escuchamos. Tal vez Santi, que también le levantaba la mano. ¿La escuchamos, doctora? Sí, doctora, no sé si es correcto decir glosodinia al momento en que refiere al paciente que siente un picor en la lengua.
o en la boca en realidad. Esa es la terminología para ese malestar que refiere el paciente, ¿no? Que no necesariamente está asociada simplemente a alergia. Los pacientes con laringitis también pueden referir esa molestia, como lo hemos visto en esta pandemia también, pero esa sería la terminología para esa molestia que refiere el paciente. Bien, si tenemos los síntomas, vemos que tiene síntomas y signos típicos y atípicos de una patología asociada a alergia, ¿cuáles serán los factores de riesgo que vemos en este paciente? Tal vez Ana Dos Santos nos puede ir ayudando, doctorita. Sí, doctora. Le escuchamos, doctorita. Factores de riesgo. ¿Qué factores identifica en el caso que podrían estar contribuyendo a los síntomas? La edad, doctora. La edad. ¿Qué más? Es fumante, doctora. Fuma, es que fuma. Es un fumador, entonces, el antecedente del consumo de tabaco. ¿Qué más? ¿Qué otro El factor, peso doctores? podría ser, doctora. Pesa 87 kilos. Así es, si uno saca un índice de masa, el paciente tiene sobrepeso. Bien, dentro de estos factores, si uno hace la revisión de factores causantes, nos faltaría un hito más. ¿Cuál o qué otro factor tiene el paciente que puede llevarle a La hipertensión, doctor. Ya, aunque el dato de la hipertensión directamente no. Hay un factor más, doctor. Alimentos, doctor. Los alimentos ricos en grasa. Gracias, doctora. Gracias. Así es. Bien. ¿No les llama la atención el consumo de antagonistas H2, doctores? Sí, doctora. Para PI. Hay una prueba, y eso lo vamos a ver en la revisión bibliográfica, que hoy en día se conoce como la prueba del inhibidor de la bomba de protones, que está dentro de los métodos diagnósticos para la detección del ERGE, ¿no? Entonces, es muy importante considerar la automedicación en esta patología, porque ello nos podría llevar al uso de realizar esta prueba del inhibidor de bomba de protones y con ello nosotros poder llegar también a un diagnóstico. Entonces, esto es importante saber, porque en lugares alejados que a algunos nos va a tocar trabajar, donde uno está en un primer nivel, puede hacer uso de estos métodos interesantes de diagnóstico y llegar pues, a confirmar la sospecha como tal. Bien, ¿alguien se animaría a hacer un tratamiento para nuestro paciente? Andrea Cruz, tal vez, doctora. No está con nosotros, Andrea. Bastián Valenzuela, tal vez, podría animarse a decirnos un tratamiento para nuestro paciente. Buenas noches, doctora. Tal vez algún antiácido. Bien. Bien. A Alejandra, que levantaba la mano, ¿qué tratamiento se animaría a dar la doctorita?
tal vez algún protector de protones. Por ejemplo, yo podría recetarle, podría ser un omeprazol o un Ulcosol en ayunas y tal Ya, vez para el reflujo podría ser un sucrabonagel, no sé, un buenagel nada más, ¿no? ujú. Bien, parte de lo que vamos a ir trabajando también es un poquito poner en práctica lo que hemos aprendido en farmacología, solo que nos vamos a mediar tiempos, como ya muchos conocen, el uso crónico y el mal uso del inhibidor de bomba de protones hoy en día nos trae ciertas dificultades, pero lo vamos a ir un poquito puliendo y conforme vamos avanzando en temario lo vamos a ir aclarando. Hay que darle un inhibidor de bomba de protones, ese es el tratamiento de primera línea para ellos. Sin embargo, la terapia medicamentosa no es lo básico para el ERGE. Vamos a aprender que lo más importante en estos pacientes es modificar y cambiar el hábito alimentario, y ese hábito alimentario nos va a permitir en algún momento no depender de ningún medicamento asociado. Bien, buen avance, así que vamos a permitirnos ingresar a nuestra revisión bibliográfica, excepto alguien tenga todavía alguna duda o algún comentario. Doctora, una consulta. En el tema, digamos, de la parte de educación o plan alimentario para una persona ya de esa edad, ¿ya no sería tan efectivo? ¿Sí? ¿Más sería medida con uso de medicamentos? Bien, las recomendaciones para la alimentación, vamos a ver que no son como ir a una dieta como de hospital, si esa es la idea más o menos que tenemos. Las recomendaciones hoy en día hablan un poco de los tiempos. Por ejemplo, la alimentación o el último alimento en el día de un paciente con ERGE debería ser 7 de la noche. Eso lo puede hacer hasta un niño si uno marca corregir un problema digestivo, ¿no? Entonces son los tiempos. La otra recomendación habla de tener que fraccionar la alimentación. Normalmente estamos acostumbrados a hacer el desayuno, el almuerzo, la cena. En estos días debe el tiempo el estómago con un alimento, pero que no se vaya a hacer una distensión del estómago como tal, por lo tanto se fracciona el alimento y se indica pequeñas porciones de alimentos cada 2 horas, que tampoco considero que vaya a ser difícil de poder que un paciente se adapte. La caracterización de la dieta, eso es fundamental. Probablemente en adelante vamos a revisar que alimentos grasosos, alimentos condimentados, alimentos picantes, alimentos cítricos, alimentos que tienen conservantes como nitritos, van a contribuir evidentemente a que la molestia sea mayor. Por lo tanto, la caracterización de la dieta va a ser fuera de estos alimentos gastrolesivos. Entonces, no es tan complejo, ¿no? Ya muchas veces, como veamos en nuestro paciente, el paciente viene ya haciendo ciertas modificaciones de su dieta, aunque no cortando en su totalidad, no comiendo una gran mayoría de las veces, y con ello también uno ya va orientando a cuál va a ser la forma de orientar la parte nutricional. Así que ir pensando de que realmente a la fecha se mantiene que la terapéutica de primera línea sigue siendo el cambio del hábito alimentario y con ello realmente alcanzar un buen tratamiento en el paciente con ERGE. Bien, ¿alguna otra duda, doctores, o algún comentario? Bastián, levantaba la mano. Doctora, que no recuerdo muy bien, pero en la endoscopia no sé si se apreciaba un poco así de cambio de epitelio, del epitelio. Sí, evidentemente, copia. Cuando hay esofagitis y hay cierta sospecha de tratarse de un esófago de Barrett, que como complicación de esta Sí, patología lo eso vamos a mismo, ver más adelante. por su exposición. Así es.
¿Cuál es el detalle? Que en estos pacientes con esofagitis no debemos biopsiar. Ya la posibilidad de tomar una muestra en un esófago inflamado conlleva un riesgo de sangrado. Por lo tanto, está contraindicado la toma de biopsia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en su forma correcta? Primero, solucionar el ERG, solucionar la esofagitis, y luego, recién en una revisión, verificar la presencia de la sospecha de un esófago de Barrett y tomar una muestra para confirmar con patología si evidentemente existe esta alteración. Entonces, pese a que la observemos, solamente eso corregiría la forma de manejo del paciente, mas no modifica las indicaciones de no tomar la biopsia en un proceso inflamatorio. No sé si aclaramos ahí la duda, doctor. Sí, doctora, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Algún otro comentario? Ya volver a nuestra revisión bibliográfica. Perfecto. Vamos a iniciar entonces nuestra revisión bibliográfica del día de hoy. Solamente para el recordatorio voy a hablar un poquito de la anatomía y la fisiología del esófago para luego inmiscuirnos en nuestro temario. Vamos a ver, es parte de nuestro tubo digestivo. Dentro de una de sus funcionalidades es el transporte del bolo alimenticio de la boca al estómago. No es nada más que un tubo muscular de 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago. Dentro de sus capas, y esto es muy importante aclarar porque cuando hablemos de la neoplasia, esta caracterización de solo tener la capa mucosa y la submucosa y la capa muscular va a jugar un papel importante dentro de la diseminación de las neoplasias. Como sabemos, tiene dos esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. La función esofágica, como decíamos, es transportar el bolo alimenticio desde la boca al estómago. Esta se lleva a cabo mediante ondas peristálticas entre los diferentes esfínteres hasta el pase del alimento al estómago. Esta caracterización importante también la vamos a estudiar cuando hablamos de los trastornos motores. Vamos a identificar que esta peristalsis de confort de alimentación se va a ver totalmente alterada cuando se produzca una alteración motora. Bien, vamos a pasar a hacer nuestra revisión bibliográfica entrando en esofagitis péptica como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad tiene su definición dentro de las revisiones de Montreal, en cuya caracterización se denomina alergia como una condición que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago llega al esófago y produce síntomas molestos y o complicaciones. Ello está asociado a la presencia de causas que podrían facilitar esta posibilidad de pase, como el hiato abierto, la hernia hiatal por deslizamiento, alimentos ricos en grasa, el embarazo dentro de su aspecto fisiológico, especialmente en el tercer semestre, la esclerodermia, una alteración importante del tejido conectivo que puede producir una alteración total de la motilidad del esófago, la obesidad por el aumento de la presión intraabdominal y finalmente las dependencias como el cigarrillo y el alcohol. Dentro de esas definiciones de Montreal también es importante recalcar que los pacientes que presentan un deterioro de la calidad de vida, cuando estos síntomas van de entre moderados o a la presencia de 2 o más veces por semana. El ERGE se manifiesta con síntomas esofágicos y extraesofágicos, como veíamos en nuestro paciente, síntomas típicos y atípicos, que además se van a reflejar con lesiones en la mucosa que también tenía nuestro paciente, que con ello se le va a catalogar como un ERGE erosivo.
Dentro de la fisiología y la fisiopatología, entre un 40 y 50% de los pacientes con ERGE tienen una peristalsis normal, pero un 20% de ellos van a tener una dismotilidad severa. Entonces también podemos tener alteraciones del trastorno, es decir, motor del esófago asociada a la entidad. El esfínter esofágico va a tener una tonicidad efectiva con una presión de reposo y a la totalidad de su expresión intraabdominal normal. En sujetos normales existe reflujo gastroesofágico y se explica por la existencia de periodos de relajación transitorias en el que la distensión gástrica probablemente va a jugar un papel importante para la aparición de los síntomas en el paciente. Es importante también saber que la crura diafragmática es un importante factor de protección contra el reflujo inducido por el súbito aumento de la presión intraabdominal. El vaciamiento gástrico anormal también puede contribuir al reflujo gastroesofágico por un aumento de la presión intragástrica, y los pacientes con enfermedad por reflujo no erosivo tienen menos episodios de reflujo ácido. Sin embargo, estos pacientes son capaces de percibir estímulos menos intensos debido a una mayor sensibilidad del esófago. Es importante un poco aclarar que en esta entidad solo vamos a hablar del reflujo de ácido, pero no es lo único que refluye. Tenemos pacientes que pueden, y cuando hablemos de esófago de Barrett, que tienen reflujo de bilis, por ejemplo, son candidatos a tener mayor posibilidad de Barrett que el paciente que tiene reflujo ácido. Para entender un poco la fisiología y la fisiopatología de esta entidad, se describen tres fenotipos de la enfermedad. La enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo está abarcado por 2/3 de estos pacientes que cuando tienen síntomas y van a una endoscopía, el esófago es totalmente normal. Es decir, presenta una mucosa sin presencia de lesiones. Sin embargo, 1/3 de estos pacientes con ERGE tienen lesiones, como en el caso de nuestro paciente, y ellos son catalogados como ERGE erosivo. Y finalmente, un cierto porcentaje de estos pacientes que vayamos a revisar ya van a tener esófago de Barrett. Si nosotros recordamos la fisiología, el esófago es un órgano de parte del sistema digestivo que tiene la potestad de tener factores defensivos a través de su mucosa y a través de los movimientos peristálticos de aclaramiento. Cuando estos factores agresivos que vienen enmarcados de ácido, bilis, tienen mayor peso sobre los factores defensivos, la balanza se va a inclinar y nos va a permitir ingresar a la aparición del ERGE. En una gran mayoría, 2/3 sin esofagitis o ERGE no erosivo y 1/3 con ERGE con esofagitis o ERGE erosivo. ¿Cuál es la epidemiología? La prevalencia del ERGE en los países occidentales es del 10 al 20%, sin embargo, en Asia su prevalencia es menor al 5%. La incidencia global del ERGE ha sido no estudiada en los últimos tiempos, pero se calcula entre un 4.5 a 6 casos por cada 100.000 personas al año. Los factores de riesgo son la ingesta nocturna, el comer muy tarde, el tabaco, el café, el alcohol, algunos medicamentos que van a producir la relajación del esfínter esofágico inferior, entre ellos están los bloqueadores de calcio, los nitratos, los beta bloqueantes, la teofilina, las benzodiazepinas, los anticolinérgicos y los antidepresivos tricíclicos. Los factores demográficos, y esto es muy importante aclarar,
la edad, como lo habíamos identificado, sí se describe como un factor demográfico, que a mayor edad los síntomas son más leves, pero sin embargo, este fenómeno hace que cuando nosotros diagnostiquemos esofagitis en pacientes añosos, encontremos esofagitis más severas. El género, la prevalencia es similar de pirosis en hombres y mujeres, pero el género masculino sería un factor de riesgo para presentar mayores episodios de esofagitis. La obesidad, la severidad del ERGE está asociada al índice de masa corporal y hoy en día hablamos ya de obesidad cuando tenemos un perímetro abdominal aumentado. La genética, una alta concordancia en la prevalencia del ERGE entre gemelos homocigóticos en un 42%, versus heterocigotos en un 26%, se han descrito un locus del cromosoma 13 relacionado al ERGE que no ha sido confirmado en adultos. El Helicobacter pylori, cuya asociación al ERGE en unas revisiones actuales indican que el Helicobacter pylori es un factor protector frente al ERGE. Hoy en día, en una discusión total y controversial a nivel mundial, porque pues parece inaudito tener que dejarle un pylori a un paciente para evitar que tenga ERGE, cuando el pylori en el pasar de los años podría desarrollarle un cáncer gástrico. Está ampliamente controversial las revisiones actuales que están difundiendo esta recomendación. ¿Cuáles son las situaciones clínicas relacionadas? Algunas ya identificadas, pero traíamos la gráfica para entender algunas no aclaradas. El síndrome de Soly-Aronson, entidad que tiene la producción de grandes cantidades de gastrina y por lo tanto los pacientes producen procesos de enfermedad péptica tanto intestinal como gástrica, podrían también estar relacionadas. Pero la parte más interesante es hablar un poco de las cirugías gástricas, enteramente de las cirugías bariátricas, que no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial han tomado su revuelo frente a que mucha gente hoy en día opta por la cirugía bariátrica para tener un peso ideal. Las mangas gástricas y los aros gástricos conllevan para nosotros los gastroenterólogos grandes problemas de manejo, debido a que ante la alteración de la estructura anatómica del sistema digestivo, terminamos teniendo estas dificultades que se vuelven como complicaciones asociadas a estas cirugías. Entonces, dentro de esas situaciones vale la pena un poco remarcar ese tipo de patologías asociadas. Dentro de las manifestaciones, sabemos que el ERGE, asociada a su definición de pase anómalo, pues va a referir, muy aparte de la pirosis, también va a tener epigastralgia y también va a tener alteraciones del sueño. En su definición, el paciente indicará que tiene despertares nocturnos con sensaciones incluso de asfixia asociados a los periodos de ERGE. También vamos a identificar, y esto va a ser importante en lo que analicemos dentro de la sintomatología típica, el dolor torácico no cardíaco. Sin embargo, la recomendación es válida que ante ser un episodio de inicio súbito, la primera indicación es que el cardiólogo debe descartar la posibilidad de tratarse de un problema cardíaco, una angina, un infarto agudo de miocardio, para luego nosotros recién entrar en el hábito de buscar o definir si se trata de una patología digestiva. La disfagia, una manifestación característica con dificultad del pase del alimento, ya se marcaría como un síntoma de alarma, ya que para tal proceso el paciente debe haber llegado a una estenosis, el paciente debe haber
evolucionado a un adenocarcinoma que impide el pase normal de los alimentos. Es así que asociado a la disfagia vamos a tener otros síntomas de alarma como son los vómitos persistentes, formas de presentación de hemorragia digestiva alta, la anemia ferropénica, la pérdida de peso no intencional, indicando al paciente alimentarse regularmente, y la tumoración epigástrica palpable, que no siempre es palpable, pero podría darnos un entender de lo que está sucediendo con el paciente. Pero es importante aclarar que los síntomas de alarma tienen un limitado valor predictivo para descartar un cáncer gastrointestinal. Bien, dentro de los síntomas típicos hemos visto que está la pirosis, está la regurgitación, de forma característica de cómo puede presentarse, que el paciente indique que al tomar posturas de inclinación, de tomar presiones o posturas que compriman el abdomen, puedan realmente agravar la sintomatología, pero todo ello asociado dentro de las características asociadas a la sintomatología que es propia del tubo digestivo, para luego ir entendiendo que las atípicas no solamente van a ser de afectación de la vía respiratoria superior, sino también que se van a caracterizar con problemas asociados al área cardíaca, con esa recomendación de ir específicamente a descartar las posibilidades de tratarse de alguna enfermedad grave cardíaca antes de asumir que se trate de un problema digestivo. Pero dentro de estas atípicas, el hipo también es importante aclarar. Existen pacientes que simplemente debutan con hipo y esa es una de las sintomatologías más importantes que termina realmente haciendo que el paciente acuda a una atención, porque ello puede volverse tan limitante en el cual el paciente no puede ni hablar y tampoco puede alimentarse. Si hiciéramos una gráfica al respecto, tendríamos como principales síntomas atípicos la tos o el dolor torácico no cardíaco, que llevarían en la par de la sintomatología de presentación más frecuente de forma atípica. Bien, doctores, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? No, doctora, todo se entendió. Perfecto. Bien, doctores, no olviden, por favor, revisar plataforma. Ya he indicado que tenemos subido en esa unidad un libro que les va realmente permitir empezar a hacer sus revisiones sobre el temario. Lo básico está ahí, sin embargo, conforme avancemos clase a clase, les vamos a ir adicionando algunas revisiones bibliográficas más que les va a ir realmente complementando respecto a lo que tenemos que ver en temario. No olvidemos lo importante que es la revisión. Ello nos permite realmente entender para que la revisión bibliográfica sea simplemente algo más que contribuyamos a lo que ya ustedes van revisando día a día. Si no tenemos preguntas o dudas, doctores, eso sería por hoy. Nos estaríamos reencontrando el próximo viernes. Pues tener un buen fin de semana y nos vemos próxima semana. Buenas noches, doctores. Gracias, Buenas doctora. noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora.